Compositor, cantante y guitarrista, Rafael de la Torre fue uno de los fundadores de la mítica trova cubana. Nació en Camagüey, compuso más de 200 canciones y a través de distintos proyectos musicales llevó el sonido de Cuba a Europa, África y por toda Latinoamérica. Estudioso de la música, de la Torre integra la agrupación Clave Cubana, como también el grupo Guaruba con Alejandro Sanz, donde el son se pone a dialogar con los ritmos del litoral argentino. En 1984 recibió el Premio Nacional de Música. Participó del disco Guay Son de un homenaje con Ibrahim Ferrer Jr. y compartió escenarios con músicos que van desde Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Pablo Milanés y León Gieco, hasta Luis Salinas, Dante Spinetta y Dancing Mood. Muchas de sus composiciones integran las antologías que reúnen lo mejor de la música cubana. Señoras y señores, con nosotros, Rafael de la Torre. Bienvenido, Rafael. Placer. Bueno, te doy la bienvenida aquí. ¿En Argentina cuánto hace que estás? Desde el año 1994. 94. ¿Qué era el periodo especial? Aproximadamente, sí, ese periodo. Empezó antes el periodo especial. Le contamos a la gente un poco qué es el periodo especial. Sí, fue un periodo que hubo en Cuba después de la caída del muro de Berlín y sus anexos, porque viste que hubo unos anexos ahí en la caída del muro de Berlín, después toda la situación con la Unión Soviética, el desmembramiento de algunas que otras repúblicas, el fraccionamiento de repúblicas que eran repúblicas, de la república, y fue un periodo muy difícil económicamente, y fue un periodo, es muy contradictorio, porque fue un periodo muy difícil económicamente, pero fue un periodo muy rico en cuestiones ideológicas, fue un periodo con una altura poética de la ideología, diría yo, de alguna manera no tan exacerbando todo el hecho político, sino que dar una conferencia. Pero fue un periodo muy difícil desde el punto de vista económico, donde Cuba se vio afectada por un montón de situaciones que realmente daban al traste con montones de cosas. Suerte que se había hecho una implosión en la cultura cubana, en los adelantos científicos, en esas cosas que regularmente ya son conocidas por algunos y desoídas por otros. Y Cuba ha resistido, sin duda, ¿no? Porque siempre que yo pienso en Cuba, pienso en la palabra resistir. Sí. Tan cerca de Miami y haber pasado un periodo donde se daba por descontado, muchos daban por descontado el fin de lo que se conoce como la etapa socialista que comenzó en realidad con la Revolución del 59, claro, pero que comienza a consolidarse un poco después. Sí. Hay una tradición de resistencia. Tengamos en cuenta que nosotros somos la última colonia que se independiza de los españoles. Tuvimos que pelearla duro. En el medio de esto tuvimos una toma de La Habana por los ingleses, que los ingleses después le cambiaron La Habana por Miami a los americanos. Claro, o sea que yo digo que si la historia hubiera sido al revés, Fidel hubiera dado los discursos en Miami y la gente se iba en balsa para La Habana. Se hubiera ido en balsa. Hubiera ido al oeste. Pero sí, hay una historia cultural de resistencia. Yo creo que está determinada también por muchas cosas étnicas, por el hecho geográfico, la isla. El pensamiento del isleño no regularmente coincide con el del continental. El isleño tiene otra cosa. Tú llegas a la isla y llegas a la casa grande y después ellos te enseñan la casa, la pequeña isla que tienen, que es su casa. Que eso también yo diría que es más bien filosófico, ¿no? Y no solo ser isleño, sino ser caribeño también, ¿no? También, que tiene un componente. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué los caribeños son chéveres, digamos? Y bueno, nadie es perfecto, como diría mi abuelo. No, lo que pasa es que volvemos al tema del África. Nosotros tuvimos la suerte histórica de tener un reservorio de representatividades étnicas de diferentes tribus africanas que por
motivos que ya todo el mundo conoce, la guerra de las 13 colonias, los portugueses en Brasil, en Bélgica y Holanda en las pequeñas islas del Caribe, etcétera, y empezaron a cortar la factoría grande que era La Habana. Entonces empezaron a cortarse por sí solos, llevar los esclavos por sí solos a esos diferentes lugares. Entonces La Habana quedó un gran reservorio de etnias que nos permitieron con la mezcla española, lograr esta cosa rítmica importante que tenemos, ¿no? Sí, la presencia africana, resultado del exterminio de las tribus Absolutamente. locales. Absolutamente. Y luego, bueno, al haber sido la última colonia, yo por ejemplo recuerdo que me contaron que mi abuelo, antes de venir a Buenos Aires, principios del siglo XX, estuvo en Cuba. O sea que era un lugar de paso. El periodo ese de la independencia generó mucha ida y vuelta. En Cuba, por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad con mucha influencia gallega, cosa que comparte con Buenos Aires, la Argentina, ¿no? Claro. La inmigración gallega se decía que éramos la quinta provincia de Galicia, y supongo que Cuba sería la sexta. Y claro, absolutamente, sí, nosotros... De Galicia, claro, porque acá como decimos gallego para todos los españoles, estamos hablando de los gallegos de Galicia. De los gallegos de Galicia. ¿Vos descendés de gallego? No, asturiano. Asturiano, más o menos. Canario, más o menos. En una época era la Galaesia romana. Claro, claro. Después me salva la abuela canaria, que viene con su ritmo aparte, viste que los canarios y la décima, los canarios y la guajira, los canarios y el repentismo. No lo conocemos acá, los canarios los tenemos pocos. Son tremendos, son muy escandalosos los canarios, son como los chicos que viven en Granada, que se levantan a las 9 de la mañana, 7 de la mañana, y tú piensas que están peleándose en la familia, y ¡oye, cuándo! ¡Hola! Están de palmas. Los canarios también. Sí, los canarios. Y de ahí viene, ¿y sangre negra no tenés? Y tengo una tatarabuela africana escondida por la familia y descubierta durante algunos años después, que realmente me salva de no venir a cantar acá hoy, por ejemplo, con la guitarra, por las calles de Alcalá, con la bata almidoná y hacer otra cosa mucho más dúctil. Bueno, ustedes saben que Rafael es uno de los fundadores de uno de los eventos musicales latinoamericanos y universales más importantes de las últimas décadas, que es la trova cubana, ¿no? ¿Se puede contar la historia a través de la historia de la música? Se puede hacer un fragmento. Sí. Se puede hablar. El bolero. ¿Cómo? El bolero es... Acá hay algo interesante, es decir, nosotros estamos acostumbrados, cuando escuchamos un bolero, la idea es que el bolero existió siempre, Sí. Que el tango existió, que la chacarera existió. Y lo interesante, y es una de las cosas que cuando te conocí me deslumbró, sé que muchos han trabajado esto, es el mestizaje de las músicas, el modo en que las melodías y las canciones tienen ese sentido antropológico que nos cuenta precisamente los complejos procesos que conforman una identidad que de ninguna manera es uniforme en nosotros, ¿no? Absolutamente. Y los puentes que existen. Hoy los puentes son divinos, ¿no? Yo que soy un fanático en destruir puentes para armar otros. Sí, el bolero es la primera, en honor a la verdad, pues la gente habla de la habanera, la gente habla de la guajira, y tendríamos 3 programas para hablar de la guajira, porque la guajira arranca en España, como una famosa guajira española que llega a Cuba con un nombre que se llamaba tirana, que en Cuba se transforma de una manera y rebota porque era como especie de tonadilla. Y esto es del siglo XIII. No estamos hablando de la guajira que conocemos a partir del siglo XIX, de 1935, una cosa así. Estamos hablando de una guajira anterior, pero sería otro tema hablar. Pero es muy interesante. El primer rasgo nacional nuestro sí fue el bolero. El bolero... ¿De qué época es el bolero? 1875, esa es la generación de... ¿Cómo era García? Viste que lo que mata es la humedad y el frío. Y
Y cuando uno afina, es como si estuviera haciéndole un homenaje a Bela Bartok con los microcosmos. Ahí está. Eran muy ingenuas las letras de los primeros boleros. El primer bolero escrito se llama Tristezas. Primero que consta. Que consta. Tristeza me da tu eterno sufrir. Qué triste dolor, no dudes de mí. No hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. Tristeza me da tu eterno sufrir. Qué triste dolor, no dudes de mí. No hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. La suerte es ajena conmigo, no deja ensanchar mi pasión. Si un día me diste un beso, lo guardo en el corazón. Tristeza me da tus ojos, mujer. Qué triste es mi amor, no dudes de mí. No hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. Un viaje, ustedes se dan cuenta que hemos viajado 140 años. Sí, señor. Esta canción empezó a tocarse, ¿en qué rincón de Cuba puede haber? En Santiago de Cuba. La canción es de Pepe Sánchez, que son los cuatro fundadores de la trova tradicional, que sería ya con la historia el nombre que se le vino a dar. La palabra trova nos remite a la Edad Media. Por supuesto, como los minisingers alemanes, los trovadores provenzales. Y la trova, digamos, luego influyen las polcas también, ¿no? Sí, señor. Son muy influyentes en casi toda la música. Sí. Uno encuentra elementos de polca de pronto en Texas y las encuentra de pronto en Paraguay, por ejemplo. Claro, la polca paraguaya, sí, que es muy interesante. Y la construcción de la trova para nosotros es casi toda la música cubana, porque hay una primer trova que es esta y una segunda trova que es la trova del son, que son estos mismos con otros amigos que se le fueron sumando. Vamos a ir viéndolo, pero todos los que han hecho historia del tango remiten permanentemente a dos influencias del tango, sí, una española y otra africana. Sí, y en Cuba están las dos, digamos. Las dos. O sea que el tango puede venir de Cuba, digamos, puede tener una matriz, porque está el tango, sí. Está el tango español. Y el tango congo. Vos una vez creo que dijiste algo, que al tango le faltaba un instrumento. Claro, le falta el tambor, como me dijo una vez el maestro Osvaldo Pugliese. Yo le hice una entrevista a Pugliese en el año 93, finales 93, sin ninguna pretensión periodística, ya estaba grande. Y fue una cosa muy fugaz. Y me explicó todo lo que ustedes saben perfectamente del tango, que no necesito. No te creas, en Casa Herrero. Pero el remate fue muy interesante de la entrevista. Me dijo, mira, todo esto está bárbaro, pero el problema acá está en que el tango no tiene tambor. Y yo le dije, usted me disculpa, maestro, su mano izquierda, independientemente que el piano es un instrumento de percusión y de cuerda, claro, su mano izquierda es un tambor. Dice, sí, pero el que tiene que tocar el tambor murió en la guerra del Paraguay. Y define como una especie de corte en la cadena africana con respecto a la música ciudadana. Qué interesante, ¿no? O sea, está hablando de la prácticamente extinción étnica
más importante después de parte de la originaria, que es la negritud argentina. Claro, los últimos en Paraguay, pero las guerras de la independencia, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es un color muy bonito. Y sin embargo el tango quedó el tambor, como decís, en el piano, porque el piano percute. Yo cuando lo escucho a Fito Páez, por ejemplo, es un percusionista del piano. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Pero es muy interesante eso que me apuntó Pugliese, me quedó grabado para toda la vida, teniendo en cuenta que nosotros la guitarra la convertimos. Para nosotros esto es una tumbatarra, es una mezcla de tumbadora con guitarra. Siempre tenemos la cosa de la mezcla africana en el instrumento. Y nuestras habaneras tienen ese carácter. Aunque viste que hay una habanera que va y regresa. A ver, contámelo con música. Una habanera que puede convertirse en milonga y terminar siendo un tango. Eso me gustan las mutaciones que hace. ¿Qué te importa que te amen si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te amen si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo de 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. El chan-chan, digamos. Claro, ahí está el parentesco. Y el parentesco es muy interesante. Viste que hay gente que plantea de que el tango tiene elementos del candombe, Claro. que tiene el carácter melódico de la habanera y que tiene la posturas que vienen por ahí de otros elementos españoles. Pero es muy interesante. Estamos haciendo un viaje magnífico y gracias. Seguimos en el próximo blog. Bueno, seguimos con Rafael de la Torre en este viaje de encuentro, ¿no? Como de pronto un ritmo cubano, descubrimos el tango metido dentro. Claro. Hay un bolero, porque uno imagina que los boleros se compusieron fundamentalmente en la zona del Caribe. ¿Quién te gusta o qué compositor te ha gustado de bolero? A mí me gusta, por ejemplo, Vargas. Claro, Agustín Lara. Me gusta mucho Tito Rodríguez. La voz de Tito, que era... Era puertorriqueño, Tito. Puertorriqueño, qué voz, ¿no? Qué instrumento. Era un tenor. Había estudiado canto. Es uno de los motivos por los cuales he vuelto al vinilo, para descubrir grabaciones de Tito Rodríguez. Sí, señor. Y Tito cantaba acá un montón de boleros cubanos. Hay una cosa muy interesante con el bolero. El bolero cubano, como tiene un elemento
africano, y hay un momento en que es muy libre, desde el punto de vista incluso rítmico. Se hizo un poco difícil en una época y caminó mucho más adelante el bolero de la costa caribeña mexicana, porque viene de la ranchera. Ahí está Vargas de pronto, ¿no? Exactamente. Vargas, las letras. Sí. Creo que son las letras Las lo de letras, Vargas. los textos, María los textos. Bonita, bueno. Claro. Ahora, Acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del del alma. alma. Hermoso. La pregunta que uno se hace es, en esta influencia de la negritud, del extrañamiento, de esa... Porque hoy uno puede viajar, como vos has optado por vivir aquí, pero estás a 10 horas de Cuba. Imagínate el viaje de los pueblos enteros, ¿no? De las comunidades, los esclavos. Trajeron las dos cosas, trajeron la tristeza, o mejor dicho, adquirieron la tristeza, que tal vez la tendrían ya como toda condición humana, pero en Estados Unidos se expresó con el blues, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿cómo conviven en Cuba esa melancolía del bolero con el otro? Porque uno cuando piensa en el son, piensa en otra cosa. Es muy interesante porque el bolero no está escrito por blancos. Los primeros que escribieron el bolero fueron negros y mulatos en Santiago, que nuestra población santiaguera es mayoritariamente negra y mulata. Es la zona más cercana al África que siempre hemos tenido. Tengamos en cuenta que además es muy cercana también a Haití, a Jamaica. Claro, que es otro fenómeno africano son absolutamente trasladado al Caribe, ¿no? Donde se demuestra una vez más todo el genocidio que pasó ahí, porque no eran de ese color los que estaban en esa zona. Bueno, la palabra Caribe tiene un parentesco con la palabra, bueno, calibán, claro, y la palabra caníbal también, claro, ¿no? Los indios Caribe fueron exterminados prácticamente, porque fue el primer lugar donde llegó la conquista, donde llegó Colón. La alegría se expresa en qué sones, en qué menos. Hasta el son más tramposo, que digo, que es Lágrimas Negras, que es un bolero son, dicho sea de paso, tiene una... A ver, contámelo. Una alegría extraordinaria. Miguel Matamoros escribió esto en el año 1937. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Y hasta ahí parece que el tipo pobrecito sufre cantidad y es un aparente sufrimiento. Después dice, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Anda, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Muchacha, dice tu abuela, no te metas en la cocina, que el que anda con gasolina no ha de jugar con candela. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Muy bien. Lo hacemos simbólico. Lo hacemos simbólico porque las improvisaciones pueden durar cualquier tiempo. Eso es un pedazo del fragmento, sí, claro, que es un pretexto para bailar.
Es esa frontera tan finita entre la tristeza y la alegría, ¿no? El goce de la melancolía que de pronto se deviene goce y a otra cosa. Claro, claro, y, ¿viste? Ahí se demuestra, se demuestra. Se puede hacer cualquier cosa, se puede improvisar, se puede decir, a ver, no quiero subir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste. Quiero emborrachar mi corazón para que baile muchacha este son. Contigo me voy ahora, contigo yo sí me voy. Tú me quieres de Malena canta el tango como ninguna. ¿Te das cuenta? Es muy, muy tramposo. Y es el pretexto del bailador. Después el son se convirtió en la síntesis de la música cubana bailable. ¿Hay boleristas argentinos? Sí. Hay uno, Chico Novarro, un fenómeno. Hablábamos la vez pasada, te escuché la vez pasada cantar Mario uno. Clavel. Clavel, te escuché, Espósito tiene, no, escuchen esto porque esto es un tango que yo no sé si nació tango y se hizo bolero, sí, o al revés. Bueno, creo que es el ejemplo más claro, ¿no? A propósito de... Vete de mí, Claro, vete de mí. A propósito de haber vivido acá durante 7 años, Ignacio Villa, más conocido por Bola de Nieve, gran intérprete de piano, un excelente chansonnier, que es como lo llamaban en aquella época los franceses, a aquellas personas que, si bien es cierto no tenían una gran voz, eran unos grandes comunicadores de la melodía, como el caso de Chevalier. Y Bola era muy amigo de los Acá esposos. tuvimos a Juan Carlos Torri, que era Chevalier. Claro. Vos, no sé si te acordás. ¿Cómo? Veían cine argentino. Sí, por favor, yo soy de la generación que lloraba mirando los melodramas de la década del 50. Claro. Y algunas siguen vivas todavía. Sí, todavía nosotros... Las comediantes. Sí, recitábamos las canciones de Tito Luciardo. Sandrini era fabuloso. Vete de mí, yo te lo escuché cantar y realmente vos, la frontera es muy imprecisa. Sí, es tremendo porque... ¿Él lo compuso para Bola de Nieve? No, en realidad Bola descubre el tema, según... hay un documental sobre eso que ellos hablan. Sí, yo lo he visto, es muy un documental bueno. que ellos hablan de eso, muy interesante. Y Bola lo asume como un bolero. ¿Nace como tango? Y nace como un tango. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en las noches de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni me puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Es un bolero, pero es un tango, las dos cosas. A mí, yo no sé, los que están en su casa sábado a la noche, o la repetición que se dé en algún día, pero qué ganas de que esto durara 3 horas, ¿no? Con unas copas de vino. Pero quiero decir que en el momento que estamos grabando esto, el año en que estamos haciendo este programa, es el año en que se han cumplido 40 años de relaciones diplomáticas recuperadas entre Cuba y Argentina en 1973. Sí, señor. Y a mí me parecía magnífico honrarlas de este modo, porque
esto es lo indestructible, ¿no? Es decir, puede haber hay muchas afinidades, hoy las hay incluso políticas, pero creo que lo que verdaderamente es indestructible es este puente que va del Caribe al Plata, ¿no? Y que tiene que ver con que somos lo mismo. Absolutamente. Gracias a Dios o a quien fuera, con diferencias que son también las que nos enriquecen. Claro. Así que es muy lindo compartirlo de este modo. Bueno, el viaje es largo, pero vos sos testigo, como dije al principio, de un fenómeno único, la nueva trova cubana, aclaramos esto. Sí. ¿No? Acabamos de ver nosotros un espectáculo, La Colmenita. Sí, fenomenal. Un espectáculo infantil, una compañía cubana de chicos, que por suerte está haciendo escuela en la Argentina, y en la que hacen temas de la trova, ¿no? De Silvio. De Pablo. ¿Cómo fue el fenómeno? ¿Cómo nace la trova cubana? Porque es un proceso de ruptura también. Sí, nosotros somos igual, viste que es muy interesante, planteo en cada serie, no sería, ¿cómo decirte?, coherente que yo planteara la trova desde un hecho multitudinario, cuando en realidad nosotros empezamos a hacer las canciones antes de convertirnos en movimiento. O sea, ya era como una especie de... era el resultado de una generación para con la canción, después de una campaña de alfabetización y después del triunfo de la revolución, que fue un hecho cultural básicamente columna vertebral. Y somos precisamente el resultado de haber recibido durante años el reservorio de canciones que vienen de 1875 a... ¿La trova es un poco el resultado de que la revolución llega a la música también? Sí, nosotros no podemos... Digo la revolución en su sentido así más íntimo y profundo, claro, ¿no? Eso que nosotros, no está en un programa ni en una... Claro. Sí, nosotros nos lo preguntamos un montón de veces, después cuando nos convertimos en movimiento cultural, que fue muy interesante, y que como todo movimiento cultural no es estático, por eso dejó de llamarse Movimiento de la Nueva Trova en el año 86, y todavía los más jóvenes tuvieron la delicadeza de sentirse nueva trova o novísima trova y se siguen llamando igual que el nombre que nos pusimos nosotros mismos. Y hoy hay una corriente, la más moderna, que tiene otro nombre, como es trova... Sí, claro. Hay la trovuntivitis de Trovuntivitis. Son divinos. ¿Viste lo que son? Son geniales. Pero es eso, nosotros recibimos la bandera de los trovadores de 1875, de estos soneros de la década del 20, de 1920, de la generación del segundo bolero, que es la generación del feeling, donde apareció "No existe un momento del día", que no es Luis Miguel, "en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto". César Portillo de la Luz, que murió hace... Dale un poco más. Cuando no estás junto a mí, no hay bella melodía en que no surjas tú, y no puedo escucharla, porque se le decía a la chica, no se le cantaba. Si no la escuchas tú, y es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma. Si no estás tú también, más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Y vos naciste en Camagüey. En Camagüey, como decía el poeta nacional Nicolás Guillén, comarca de pastores y sombreros. ¿Por qué es eso? Porque Camagüey es muy castizo. En Camagüey todavía por ahí lugares que te dicen qué hacéis, dónde vais. Y también tiene la influencia de la negritud. Absolutamente. Esa canción, Me voy para Camagüey, Claro, ahí no.
Y ahí, Eso ya es otra corriente, ¿no? Es otra corriente. La salsa. Tiene, más bien el son. Lo que pasa es que la salsa es un fenómeno que no es un género, realmente no es un género musical. Es un fenómeno sociocultural que agrupó un grupo de, valga la redundancia, sumó un grupo de elementos de la música caribeña alrededor de la columna vertebral del que es el son. Pero también hay en esa movida del son contemporáneo mucho de jazz también, ¿no? También. Ahí entra los vientos, el modo en que entra. La flauta, etcétera, etcétera. Otra prueba de cómo la identidad es algo cambiante y que la personalidad es más importante que la identidad, que es la capacidad de tomar un elemento cultural ajeno y hacerlo propio, ¿no? Exacto. Que es lo que en definitiva ocurre en la cultura. No hay otra manera de producir cultura que no es apropiando y reciclando. Bueno, vamos a un corte y entraremos en el último tramo de este viaje del Caribe al Plata. Turbio fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido la ilusión, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, corvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Nieblas del riachuelo de este amor para siempre, te vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós, esa misma voz que dijo adiós. Y no lo voy a hacer completo porque si no haría como un concierto con Niebla de Riachuelo. Pero Niebla de Riachuelo se conoce en Cuba en la década del 40, finales de la década del 40, y le empieza a cantar un famoso bolerista cubano nombrado Pacho Alonso, que era de la provincia oriental de Santiago de Cuba, y canta una sola estrofa. Una sola estrofa. Cuando yo vine la primera vez en el año 93 me regalaron un libro de texto de tango. Cuando tú vienes la primera vez te regalan un libro de texto de tango y una remera que dice Bienvenido a Buenos Aires. Y regresé a La Habana con mi libro de tango y fui a ver al hijo de este amigo, que ya había fallecido. Y le dije, ¿tú sabes que tu papá cantaba una sola estrofa? Si son dos. Dice, sí, pero era la única que se sabía. No había llegado a la segunda estrofa. Eso se vio en el cine, se veía, claro, en Riachuelo, pero claro, era el cine más de los primeros 40, fines del 30 incluso. Pero pasaba inadvertido porque mantenía como la posición de los famosos, como aquellos famosos tangos que eran el tango de chansonnier, que era una parte melódica y la otra la cantaba. Claro. Pero muy interesante. Y es un tango hecho como si fuera un son montuno. O sea que ahí puedes hacer eso o puedes hacer por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea más profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Turbio fondeadero donde van a recalar, conviven. Muy bueno. Bueno, vos sabés que nos acompañan, ya, como siempre, amigos y amigas de distintos lugares, escuelas, instituciones, ONG. De Mundo Villa, que es un grupo de periodistas, Mujeres Sin Miedo, Agrupación 6 de Agosto, estudiantes de IUNA, de Artes Visuales, Juventud de Patria Grande, del Núcleo de Acceso al Conocimiento de Barracas,
de la Junta Vecinal de la Villa 21 y 24, donde estamos trabajando mucho. Pues es que ahí en la zona, en nuestras villas de emergencia, especialmente en la 21, hay comunidades latinoamericanas en casi todas. En la 21 hay mucha influencia, entre otras influencias, del Paraguay. ¿Vos has tomado contacto con la influencia? Porque ahí, por ejemplo, la cultura guaraní llega hasta el norte de Sudamérica, ¿no? Sí. Uno encuentra una jangada, Sí. y la jangada no la encuentra en Paraná. Pero la jangada es también el barco que se utiliza en la zona de Fortaleza, Claro. en el mar, o sea que es una, a diferencia de la cultura incaica, la cultura guaranítica era más nómade. Claro. Y esa música que tiene sabor a río, además, ¿no? Sí, es maravillosa. Yo, con un amigo, Alejandro Sanz, hemos hecho un trabajo muy interesante, porque a nosotros nos ha parecido muy interesante, sobre, claro, sobre esa mezcla. O sea, nos reunimos un día en su casa, él me cantaba chamamé, yo le cantaba sones, él me cantaba regido doble, yo le cantaba guarachas, hasta que empezaron a convivir ambas cosas. ¿Y hicimos una versión. ¿Qué resultado? ¡Wow! Terrible. Mira, hicimos una versión. Me voy para el pueblo con mi pilcha dominguera, camisa blanca, bombacha negra, en alpargatas, baja roja y corralera, haciendo juego con mi cinto de yacaré. Allá me espera mi guainita enamorada, pollera verde, lucha floreada. Me le prendo a la cintura y cara a cara, me tabalseado rápido doble chamamé, y el sombrero gris oscuro, con un barbico hasta el pañuelo, justo al nudo. ¿Quién me aguanta en la bailanta? Cuando embalado pego un fuerte zapucay. No, tremendo. Además lo disfrutamos muchísimo. Hicimos una versión a danzón, que es nuestra danza baila cubana. Es el baile nacional cubano, el danzón. Así, el género. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor, y de tus caricias llegó el amor. Bueno, la verdad que este río Paraná nos lleva, sale, desemboca más allá del Amazonas. Terminamos en Matanza. Bueno, ¿tenemos una pregunta? Yo lo que quería preguntar era cómo usted cree que influye el arte en las sociedades y cómo puede cambiar la vida de las personas. Es un tema ya bastante trillado, pero no cabe la menor duda que hay una... No la cambiamos totalmente, ojo, no la cambiamos totalmente. Influenciamos muchísimo, influimos muchísimo. Todo tiene que ver precisamente con eso. O sea, los cambios al margen de lo que pueda pasar con la guitarra, con el teatro, con el cine, tienen un proceso metabólico en cada ser humano, en su cabeza. Y es una manera importantísima de hacer caminar hacia adelante un montón de proyectos que nosotros socialmente creemos en ellos. Pero hacia ese lugar hay que ir, y hacia ese lugar hay que ir trabajando cotidianamente, que es la única posibilidad. Viste que los medios son tremendos, ya sabemos mucho últimamente de lo que puede pasar con los medios, ¿no? Por lo tanto, nosotros en los lugares que tenemos que estar somos como pequeñas células que trabajamos todas como hormiguitas que estamos trabajando para poder influenciar, transformar y empujar, porque los cambios son...
Es cuando la gente pregunta sobre la libertad, ¿no? Yo a veces le digo a la gente que no existe, porque uno es un autocensurado. Pasa también eso, ¿no? O sea, es muy importante, sobre todo en la generación de ustedes, que son jóvenes que se preocupan por las cosas que pasan socialmente en su entorno. ¿Cuál es el desarrollo social en mi barrio? ¿Qué pasa en mi barrio? O qué pasa en otro barrio que además no tiene las mismas características que el mío. ¿Cómo yo puedo influenciar positivamente en el pensamiento de los otros a través de la verdad, nuestra verdad, la verdad de la cultura, la verdad de poder tener un equilibrio humano que no solamente pasa por el hecho económico, sino también por el pensamiento? Te voy a dar un nombre que sé que te influyó un poco, como a toda tu generación, a nuestra generación, pero bueno, ese nombre influenció de distintas maneras. Che Guevara. Sí, absolutamente, absolutamente. Y el Che era eso, el Che era un tipo que murió en su ley, como dicen habitualmente los diarios, muchos críticos, muchos literatos. Era la coherencia, y la coherencia personificada. No, en la carta que él escribe a Fidel, cuando él se marcha de Cuba, o sea, que fue leída por Fidel en la Plaza de la Revolución, él lo dice, o sea, no le dejo a mis hijos nada material. Y eso es muy importante, le dejo otras cosas que no se pueden borrar como los nombramientos, no se pueden romper como los nombramientos, como decía en la carta. Vos ya estuviste, digamos, un poco con esa influencia del espíritu del cambio. Estuviste en Angola, en África. Nuestra generación es una generación que tiene que ver con eso. Silvio, Pablo, Vicente, yo estuvimos en Angola, Lázaro García, un grupo de trovadores. Cantamos en el África varias veces, en el Congo también estuve. La música, ahí tomaron contacto ya directo con el África y con las raíces, ¿no? Sí, y ahí me di cuenta que era la otra parte que me faltaba conocer mía. Yo conocía por la calle de Alcalá con la Bata Almidoná, pero me faltaba la otra. ¿Tenés algo de esa influencia? Del tambor, a ver por ahí. ¿O de la trova? Hay cosas que tienen esa... En nuestra música hay esto que yo estoy haciendo en la guitarra. Es que me falta el tumbador. Y es un hábito ya de los trovadores cubanos. Que incluso, si te pones a dar cuenta, tiene mucho que ver también con el flamenco. Los flamencos usan mucho no la usan tanto como nosotros en este sentido, ¿no? ¿Sabés quién recuperó eso? Piazzolla, el bandoneón. Sí, señor. Piazzolla, que es como digo yo, es un músico que hay que estudiar obligatoriamente. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con su tonada que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Me voy para el transbordador a descargar la carreta. Me voy para el transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de nuestra diaria labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Y se van a caballo por la cadencia, pero también tiene la cadencia del tambor. Está ahí, el africano está implícito absolutamente en esa cadencia. ¿Otra pregunta? Maestro, en relación, volviendo a la nueva trova, ¿qué características le asigna usted hoy a la trova actual? Y mira, no se diferencia mucho de la nuestra, porque cada generación le canta a las cosas que suceden en su tiempo. Yo creo que los chicos de la actualidad son absolutamente coherentes con lo que está sucediendo en Cuba. Y hablo de la nuestra. Yo creo que esto mismo pasa en otros lugares de América Latina que también están entroncados con nosotros, con los cuales tenemos relaciones de amistad y profesionales y de canción.
Pero sí, sucede eso. Los chicos de ahora vienen tremendos. Y pudimos ver junto a los chicos de la Trubuntiviti, que son una aplanadora. Tienen toda esta cosa de la mezcla africana con el español, con un lenguaje incluso donde convive la poesía clásica con la cosa popular más elemental, dicho en el mejor sentido de la palabra. Claro, una característica de la trova ha sido una poética de la palabra más fuerte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al principio era un poco ese mismo rompimiento provocó que mucha gente no entendía lo que decíamos. Claro. Algunos no querían entender. Uno se pregunta, no quisiera verte tanto, no quisiera verte siempre. Claro. Acá había leyendas en torno a qué se refería. Claro. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Un fragmento. Me parece que cantarlo en este tono ya yo no... Sí, no. El añejamiento no me lo permite. Ojalá que las hojas... Pero la gente le daba otro sentido a la canción. Y la canción está hecha de una chica. No voy a dar más datos personales porque está hecha de una chica y todo el flaco me va a matar. Se decía, por ejemplo, que era una especie de resistencia, que se hablaba de Pinochet, claro, y se hablaba también de Fidel. Algunos decían que era hermética contra... Claro. Era todo un... Claro. Allá también, digamos... De la misma manera que hablaban del unicornio, como que se le había perdido un yin a Silvio y nada más lejano que eso. El unicornio es un homenaje a Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño. Claro, y la trovamicina, la nueva trova también, pero claro, también es una tradición de la poesía, ¿no?, cubana, porque cuando uno ve escucha la trova, escucha la palabra como hay una combinación de poesía y de ritmo. Sí, eso ya está en Guillén. Sí, está en Guillén, por favor. Como tendida en la madrugada la firme que está respera, voz de profunda madera desesperada, su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira, preñada de son estira la carne dura. Nos despedimos con un fragmento de lo que quieras. A ver, de Guillén. Dale. Y música de Pablo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa el principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo, yo muriendo, yo muriendo, yo muriendo. Gracias. Un placer, un placer. Hermoso programa.